Mis hermanos, buenos días. Es un gran gusto y placer para mí poder estar con ustedes este día para compartir lo que este día el Señor nos quiere decir. Empecemos con una oración, mis hermanos. Padre Santo, te pido y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu quien hable a través de tu siervo, Señor. Que tu palabra caiga sobre terreno firme, Señor, para que tu mensaje sea útil para nuestras vidas, Señor. Que podamos aprender todo esto que tú nos quieres mostrar, Señor, el día de hoy. Que esto sea de gran bendición para la vida de nuestros hermanos y que pueda hacernos crecer cada día más en la fe, Señor. Te pido, Señor, que dirijas este devocional para que pueda ser de bendición para todos nosotros. Todo esto, Padre, te lo pido y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver el capítulo 26 del Evangelio de Mateo y particularmente vamos a hablar de los versículos 47 a 56. Demos lectura a estos primeros versículos. El versículo 47 dice así: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué contraste, mis hermanos, entre la actitud de Judas cuando besa a nuestro Señor y le dice: Salve, maestro. Es una actitud bastante mala. Y sin embargo nuestro Señor le contesta como amigo. Nos dice la palabra que venían acompañados de mucha gente. Imaginemos por un momento el escenario, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está orando y que de repente llega una gran multitud con palos, vociferando, con antorchas, y solamente nuestro Señor está acompañado por los otros 11 apóstoles. ¿Acaso nuestro Señor no tenía suficiente poder como para poder haberse defendido, como para poder haber evitado esta situación? No sé si escuché la pregunta completa. Si quieres, por favor. Veíamos en el capítulo anterior que Jesús ya sabía que Judas le iba a traicionar. Entonces, muy sencillamente, nuestro Señor pudo haber cambiado el sitio donde le iban a prender. Pero finalmente nuestro Señor Jesucristo estaba obedeciendo cabalmente la voluntad del Padre. Esto, mis hermanos, nos deja una enseñanza en el sentido de que a veces, aunque pensemos que no es benéfico o lo adecuado para nosotros, debemos estar prestos para obedecer. Debemos tener la firme convicción de que lo que está decidiendo nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial es lo mejor. Nos dicen los versículos siguientes que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Aquí nuevamente, mis hermanos, volvemos a ver la mano de Dios. Imaginemos que este golpe que dio Pedro,
Juan nos lo explica en su evangelio, que fue el apóstol Pedro quien sacó la espada, hubiese sido certero y le hubiese partido la cabeza por dos. Como decíamos antes, era una turba encarnecida y encendida y deseosa de venganza. Entonces hubiesen masacrado ahí no solamente a Pedro, sino a nuestro Señor Jesucristo y a los otros 10 apóstoles. Sin embargo, aquí notamos el control de nuestro Señor Jesucristo y del poder de Dios, cuando sin pedirlo esta persona que ha sido herido es sanado completamente por nuestro Señor Jesucristo. Esto finalmente deja sin evidencia la mala actitud tomada por Pedro. Es decir, que si el apóstol Pedro hubiese sido llevado a juicio, no hubiese habido evidencia física de aquel suceso. Y aunque hubiese cientos o quizás miles de testigos que aseveraran que Pedro había desenvainado la espada y había cortado la oreja de esta persona, que Lucas nos dice que es Malco, no había evidencia tal. Este es un gran simbolismo, mis hermanos, en donde podemos ver cómo la obra de justificación perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros, puesto que a los ojos de Dios no hay evidencia alguna de nuestros pecados, de la misma manera que a los ojos de la justicia no había evidencia de que Malco hubiera sido herido. Qué gran enseñanza, mis hermanos. Ante esta situación, nuestro Señor Jesucristo le contesta a Pedro en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra el gran poder que puede tener la oración, que con solo pedirlo al Padre, Él podría enviar 12 legiones, como menciona aquí el versículo. Leyendo un poco acerca de qué es una legión, aunque hay varias versiones, se nos menciona que una legión estaba conformada por 6,000 soldados y 300 jinetes, más discípulos, más sirvientes, más esclavos. Si hacemos la operación, estaríamos hablando de 72,000 soldados, de 36,000 jinetes y no sé cuántos siervos, esclavos y discípulos. Recordemos en el pasaje de Segunda de Reyes 19:35, donde nos dice que el ángel del Señor hirió a 185,000 asirios en tan solo una noche. Imaginemos, mis hermanos, cuál sería el poder destructivo de estas 12 legiones que, con solo pedirlo nuestro Señor Jesucristo al Padre, hubieran estado a su servicio. Pero ese no era el objetivo de nuestro Padre. Y esto nos comenta en el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Esto, mis hermanos, nos muestra la gran obediencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial. De hecho, recordemos durante la oración en Getsemaní, donde Jesús ora al Padre y le dice, si te es posible que esta copa pase, pero que se haga tu voluntad. Mis hermanos, siempre debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Pero para que podamos obedecer, mis hermanos, debemos estar seguros y ciertos de lo que el Padre nos está pidiendo. ¿Y de qué manera vamos a lograr esto, mis hermanos? Leyendo, escudriñando y aplicando la palabra de Dios, es decir, haciendo nuestra lectura y devocionales diarios. De esta manera estaremos siempre prestos a escuchar y a obedecer. En el versículo 55 nos dice lo siguiente: en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Aquí hay un gran contraste, mis hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo les dice a todas estas personas: ustedes mismos me pedían que yo pudiera compartirles. A veces nos sucede esto mismo, mis hermanos. Resulta que cuando tenemos necesidad, volteamos nuestros ojos, nuestras oraciones y nuestras súplicas a nuestro Padre, pidiendo misericordia, pidiendo algún favor, o quizás agradeciendo. Pero muchas veces, cuando no requerimos de nada de esto, volteamos nuestros ojos y no miramos a nuestro Padre. Esto es una situación injusta, como vemos en este versículo 55, pues estos mismos que antes le seguían, lo escuchaban y le pedían mensajes, a hoy están buscando prenderle para matarle. Mejor aún, el día de mañana veremos cuando nuestro Señor Jesucristo entra, toda la gente lo vitorea, lo alaba, y sin embargo más adelante piden por su muerte. Nos dice la palabra en el versículo 26 que todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste, mis hermanos, que ante una situación de desaveniencia, de peligro, todos buscamos nuestro bienestar y nos olvidamos de Dios. En este momento, si nos imagináramos la situación, nuestro Padre Jesucristo queda solo, a merced de las personas que van a atraparle y finalmente logran su objetivo. Pero como decíamos, finalmente estaba puesto en la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que a nuestro Padre le faltara poder para poder impedirlo, sino que simplemente era para que se cumplieran las Escrituras. Puede parecer que la conspiración humana tuvo éxito por sobre los planes de Dios, pero en realidad Dios siempre ha sometido todas las cosas bajo su soberanía, es decir, siempre Él está en control. También recordemos, mis hermanos, que el poder de Jesús no se comparaba en nada con la multitud que lo buscaba para arrestarle con espadas y palos. Como veíamos, simplemente el haberlo pedido al Padre, Él hubiese mandado 12 legiones para poder defenderle. Pero ese no era el cometido de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra. Mis hermanos, en preparación para esta Semana Santa que está por comenzar, pidamos perdón a nuestro Padre porque a veces le abandonamos, porque a veces no estamos prestos a escuchar su mensaje, porque muchas veces no le obedecemos, porque muchas veces escuchamos más a nuestra parte humana y nos olvidamos que hemos sido creados para servirle y para alabarle. Pidamos al Señor en estos días que Él sea misericordioso con nosotros y que nos permita estar pendientes y prestos a lo que Él nos manda para que podamos servirle de la mejor manera. Este es el mensaje que nos deja la palabra el día de hoy, mis hermanos. Quisiera poner en manos de todos ustedes, mis hermanos, algunos motivos de oración. Quisiera que oráramos y reflexionáramos
sobre el significado real de esta Semana Santa, que no es solamente periodo de vacaciones, periodo de esparcimiento, de estar con la familia, sino que nos acerquemos a nuestro Padre y prestemos oído para poder escuchar qué nos está mandando. Quisiera que pidiéramos también por la vida y ministerio de nuestros pastores que a lo largo de este año ya se han mantenido firmes en su ministerio y han estado pendientes de nosotros como pueblo del Señor. Pidamos por sus vidas, por sus familias, por su sustento y por su salud. También, mis hermanos, quisiera que pidiéramos por nuestra iglesia, para que esta situación que ya se ha alargado más de lo que pensamos y quizás se alargue mucho más de lo que todavía pudiéramos pensar, no separe a nuestra iglesia, que la fe, que la palabra del Señor nos mantenga unidos como iglesia y que ahora que retomemos los cultos presenciales el próximo 4 de abril, podamos volver a estar juntos, podamos volver a saludarnos aunque sea lejanamente, pero que esto nos dé ánimo, mis hermanos, para poder seguir adelante y estar pendiente de lo que el Señor Jesucristo nos pide. También, mis hermanos, quisiera que pidiéramos por los enfermos, por todas aquellas personas que lamentablemente han sido infectadas, para que nuestro Padre tome control en sus vidas y en su salud, en las manos de los médicos que los atienden y que puedan recuperar su salud. También, mis hermanos, quisiera pedir por las familias que han perdido algunos familiares, algunas familias se han perdido completas. Pidamos porque nuestro Señor traiga paz a sus corazones y que nos libre de esa situación. También quisiera que pidiéramos por la provisión del Señor para que podamos seguir teniendo sustento ante esta situación, que podamos tener salud, que podamos tener fuerzas y capacidad para poder seguir adelante. Pidamos también por los cultos presenciales que están por iniciarse y por estos devocionales, mis hermanos, que aunque virtualmente nos permiten estar juntos en torno a la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias porque tú has sido bueno y bondadoso con toda tu iglesia, Padre, porque le has protegido, le has mantenido unida y has provisto, Señor, todo lo necesario para poder subsistir a lo largo de este año, Señor. Si en nuestra capacidad humana, Padre, hubiéramos pretendido hacer planes para poder soportar un año en esta situación, ni los programas de cómputo más sofisticados, ni la capacidad intelectual más alta hubiese sido capaz de proporcionar los datos necesarios y suficientes para poder llegar al día de hoy, Padre. Aún cuando hemos pasado esta situación, Padre, no somos capaces de comprender cómo tu mano bondadosa, Señor, nos ha permitido llegar a este punto, sanos, conscientes de que somos una partícula minúscula en este gran universo que tú has creado y que todo está en tus manos, Señor, y que tú solamente tienes el control. Que nada de lo que hagamos, Señor, cambiará la situación, porque tú estás en control siempre, Padre, porque tú siempre estás pendiente de nosotros y que como hiciste con Malco, que aún sin pedírtelo, Señor, tú le diste salud, así te pedimos, Señor, que hoy dé salud a todos aquellos hermanos que están enfermos, ya sea por una situación de COVID o por alguna de las otras enfermedades que nos aquejan, Señor. Sabemos que si aún no pidiéndotelo tú eres bondadoso, Señor, sabemos que pidiéndolo en conjunto como iglesia, Señor, tú nos darás lo que tú consideres adecuado para nosotros, Padre. Te doy gracias, mi Señor,
por la vida de todos mis hermanos y por esa fe que se mantiene a pesar de la distancia y a pesar de las dificultades que hemos enfrentado. Todo esto, Padre, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues mis hermanos, les agradezco mucho. Discúlpenme que no mencione a ninguno de ustedes, pero hoy tuve algunos problemas técnicos con la computadora. Lo estoy haciendo a través del celular y no alcanzo a saber cómo hacerle para ver los comentarios. Sin embargo, sé que ustedes están ahí, hermanos, como nos ha tocado a nosotros en algunas veces estar por ahí, y saben que les amamos, que les extrañamos y que agradecemos a nuestro Padre por esta oportunidad que nos da de estar compartiendo su palabra y mantenernos unidos como su cuerpo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que esta Semana Santa sea de bendición para todos ustedes, que sea de reflexión, y que también el Señor traiga descanso a sus cuerpos, que también es necesario. Dios les bendiga, mis hermanos, y primeramente Dios, nos estaremos viendo próximamente en los cultos presenciales. Gracias, que Dios les bendiga.